Hola, nos encontramos en un nuevo episodio de ECA, esta vez en el río Corbones. El río Corbones es uno de los principales afluentes del río Guadalquivir. Son 177 kilómetros de longitud los que tiene. Nace en Málaga y desemboca en Alcalá del Río. También ha sido objeto de varios estudios. Por ejemplo, ha sido el único proyecto andaluz de los Life Corbones. También, recientemente, con la colaboración de Fingrin, se ha hecho un estudio que se encuentra dentro de Andarríos. Nos acompaña Enrique Peña, miembro de Fingrin, que ha colaborado en el estudio Andarríos. ¿Qué nos puede decir sobre el estudio, de los resultados que ha habido? Pues la verdad que salieron, bueno, el estudio en realidad es un estudio muy puntual, ¿no? Que lo que hace es que apadrinas un punto del río y realizas diversos análisis en ese punto, entonces no se puede extrapolar tampoco en un análisis completo del río, ¿no? Pero por análisis que hay más antiguo, en el Life Corbones que se realizó del río Corbones, y comparándolo con los análisis, con los resultados que han salido en los análisis que hicimos en el programa Andarríos, parece que está mejorando un poco la calidad del río, ¿no? La calidad biológica del río. Puede ser por algunas prohibiciones que se han ido haciendo en la agricultura en años más recientes, por todo el trabajo que se hizo para prohibir los vertidos de alperchín a los arroyos y a los ríos. Puede tener diversos motivos, pero parece que algo está mejorando, aunque no es concluyente, ¿no? Tampoco la información. ¿Qué nos puedes comentar sobre la flora de aquí? Porque aquí nos encontramos con flora autóctona y flora invasiva, ¿no? Flora invasiva y alóctona, ¿no? que viene de fuera de nuestra zona. Pues bueno, una de las afecciones que tiene el río Corbones sobre todo es cómo está su ribera de conservar, que no está fatal, pero sí, por ejemplo, podemos ver plantas que no son de aquí, que pueden crear diversos problemas, ¿no? Como es el eucalipto, que durante una época reciente, ¿no? En España pues se cultivaron eucaliptos con muy buenas intenciones, pero hoy en día nos damos cuenta de que es una planta que consume bastante agua y que incluso reduce los caudales de los ríos y arroyos o de acuíferos subterráneos. Otra planta que puede generar problemas y que en cauces más estrechos como en arroyos los crea de hecho, son las cañas, que aunque estamos muy habituados a ellas, incluso se utilizan mucho en huertas y en construcciones, ¿no? de toda la vida en el campo aquí en España, pues es una planta invasora que viene de fuera, creo que viene de Asia, y que se acaba haciendo con el cauce, ¿no? Por el tipo de reproducción que tiene y puede bloquear el cauce del agua, ¿no? Esos dos como ejemplo de plantas invasoras que no son de aquí, ¿no? Y que incluso pueden desplazar a las plantas que sí deberían de estar, a las plantas propias. Entonces, plantas que sí están en su sitio, por así decirlo, tenemos el taraje, que es una planta muy conocida, incluso hay muchos refranes, ¿no? que hacen mención a ella, que es una planta que necesita bastante humedad en el suelo y que la tenemos en muchos cauces de ríos y de arroyos. Y el chopo o el álamo blanco, que lo tenemos allí en el fondo, que sí es una planta típica de la ribera de nuestros ríos y arroyos, ¿no? Esa sí está en su sitio, por así decirlo. A lo largo de la ribera nos encontramos con varios molinos como este. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Pues estamos en los restos que quedan del molino del Silvar, que puede que sea uno de los molinos harineros el que mejor estado de conservación queda en el Corbones. Es uno de los 4 molinos que había harineros en el río Corbones, que aprovechaban la fuerza del agua a través de una represa, ¿no? Conducían el agua hacia el molino y utilizaban la fuerza de caída para moler el grano. Este forma, como hemos dicho, parte es uno de los 4 que había. Está el del Silvar, había otro debajo del puente de la autovía, estaba el de Angorrilla y el de Entremalo, hasta lo que conozco. Y bueno, es un punto muy interesante para venir a visitar Corbones. Tenemos un camino, una vereda que llega en bastante buenas condiciones para venir andando, no para venir en coche, hasta el río. Y bueno, es un punto bastante agradable para venir a echar un ratito, para acercarse al río, para conocerlo, para poder observar un poco las plantas que hay aquí, la fauna, un sitio bastante agradable.
así, ¿cuál es el estado general del río y cuáles son las posibles mejoras que se podrían hacer? Bueno, pues a pesar de que no tenemos un estudio completo, ¿no?, del río, etcétera, pero observándolo así un poco, pues y a raíz de los resultados que obtuvimos en el Andarrío, pues creemos que sobre todo en principio se deberían de respetar mucho más los márgenes del río, ¿no?, y proteger en cierta forma y reconstruir un poco lo que sería el bosque de ribera, ¿no?, que eso le hace mucho al ecosistema del río. Después, a nivel de fauna, nosotros no lo hemos comprobado. En el Andarrío sí que obtuvimos algunos resultados algo favorables de la fauna que vive en el suelo del río, ¿no?, que indican que hay cierta mejoría en la calidad del agua, porque son bichitos, ¿no?, por así decirlo, bioindicadores, ¿no?, de la calidad del río en general. Incluso hay gente que afirma que han visto nutrias por aquí, lo cual sería bastante buena señal. Y querría decir que no estamos en un estado de que el río sea irreversible, ¿no?, que con pequeñas actuaciones y pequeña defensa del río pues podríamos mejorar bastante este ecosistema. También hay un problema muy grande a la hora de intentar mejorar el río, que sería que hay que trabajar en conjunto con los pueblos que están río arriba. Entonces, a la hora, por ejemplo, de intentar reducir los vertidos, que incluso, por ejemplo, Carmona todavía vierte aguas residuales a los arroyos, y hay varios de esos arroyos que llegan todavía al río. O sea, en cierta forma estamos todavía vertiendo nuestras aguas residuales al río. Pues todo ese trabajo habría que hacerlo desde nosotros mismos y trabajando en conjunto con los pueblos de aguas arriba, ¿no? Y bueno, eso es un poco así en general lo que pensamos que se podría hacer para mejorar un río que tenemos en nuestra ciudad, que no lo tenemos dentro de la ciudad, pero que no deja de ser importante y que es un punto más y un espacio más que tenemos en la Vega de Carmona, que podría ser muy interesante a muchos niveles, ¿no?, histórico, medioambiental, etcétera. Nuestro patrimonio hídrico, es decir, el agua de nuestros ríos, es fundamental para nosotros, para nuestra propia supervivencia. Es un bien muy escaso que tenemos que cuidar y mimar. Por lo tanto, debe ser responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el cuidarlo y el poder recuperar ríos como el Corbones.